Hay algo que cada vez hacen más las personas para entretenerse. ¿Y sabes qué hacen? Predecir resultados por dinero. Muchas personas lo llaman juego, pero la verdad es que no importa si es juego o no, lo están haciendo muchísimas personas. Y este término está un poco duro para abrir una enseñanza en la iglesia online. Sé bienvenido a Global Online. Hoy queremos hablarte de esto, que para muchos es un hobby, es un pasatiempo, para otros puede ser un gran problema, pero regresemos a la frase predecir resultados por dinero. O bueno, ¿qué tal si solamente hablamos de predecir resultados? Levanta la mano o escríbenos allí rápidamente si jugaste el parlay o si apostaste en el Super Bowl esta última vez. No, no es cierto, no lo tienes que hacer. Simplemente te quiero llevar a que la mayoría de los pasatiempos inofensivos pueden ser un camino peligroso para muchas personas. Pero si hay algo que queremos que tú puedas comprender, es que no queremos restarle importancia a esto de predecir. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús predijo los resultados. No lo hizo por dinero e incluso nadie hubiese apostado porque esas predicciones eran un poco improbables. Pero las probabilidades de Dios son diferentes a las nuestras y las predicciones de Jesús se cumplieron. Lo que debería llevarnos a creer que lo demás también iba a ocurrir. Entonces, cuando hablamos de predicciones, cuando hablamos de las profecías de Jesús, una de las que más me gusta es esta donde nos involucra a nosotros. Porque Jesús predijo la iglesia. En medio de la nada y rodeado de un montón de don nadies, de personas que no tenían grandes títulos, le preguntó a esos discípulos quién creía que era él. Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Rey final de Dios, el Mesías, el enviado. Y Jesús le contesta, sí, eso es lo que soy. Déjame que te diga quién eres. Entonces se pone interesante aquí la conversación porque ahora Jesús le va a decir a Pedro quién es él. Y él le dice lo siguiente, yo te digo que tú eres Pedro. Eso está relatado en el libro de Mateo capítulo 16, verso 18. Jesús utiliza el término griego Petros, que significa piedra. Y esa piedra se refería al nombre de Pedro. Pero luego le dice sobre esta piedra. Pero utiliza otro término, que es Petra, y el significado es lecho, es roca, es formación rocosa masiva. Y le dice, sobre esta piedra, que era la declaración de Pedro de que él era el Mesías, de que él era el enviado, que él era el Hijo de Dios. Entonces dice, sobre esa declaración edificaré mi eclesia, mi iglesia, lo cual significa la asamblea, el movimiento, la tribu. Las personas que se reunían en el nombre de Jesús para ejecutar una gran misión. Y sigue diciendo que esa eclesía o esa iglesia, ni siquiera los dominios de la muerte iba a prevalecer contra ella. Y es algo que me gustaría resaltar. ¿Por qué? Porque Jesús dice que aun cuando Él se haya ido, que su movimiento iba a continuar, que iba a seguir ese movimiento, que la muerte no sería el final. Y la verdad es que no lo fue. Su muerte y su resurrección en realidad lanzaron el movimiento. Fue entonces el inicio de todo este movimiento. Y esto era una locura al principio, pero también era peligroso enfrentarse a todo un movimiento religioso, al Imperio Romano. Y de ninguna manera esta predicción iba a ser algo que las personas iban a comprar. Pero ¿qué sucedió? Que nosotros estamos aquí 2000 años después y personas en todo el mundo se reúnen en el nombre de Jesús. Él predijo un movimiento multicultural que barrería a todo el mundo. El mundo entero entonces iba a poder ver este movimiento y se hizo realidad. Y a partir de entonces de esta introducción, nosotros vamos a estar estudiando la segunda parte de esta serie llamada Tribu, redescubriendo la verdadera comunidad. Y quiero que miremos atrás para asegurarnos de que nosotros estamos por el camino correcto.
Aunque las expresiones de fe cambian de generación en generación, de cultura en cultura, la intención original de Jesús para la asamblea, para el movimiento, no ha cambiado. Y nosotros no podemos permitirnos perderlo de vista o desviarnos, porque cuando la iglesia se desvía, las cosas se ponen raras. Porque cuando la iglesia se desvía, entonces la iglesia pierde su influencia. Cuando la iglesia o cuando una iglesia pierde el camino, la gente sale lastimada en el nombre de Jesús. Y el nombre de Dios se estampa en el comportamiento que las personas entonces consideran despreciable. ¿Y por qué es tan importante hablar de estas cosas? Porque somos administradores, porque somos responsables de la iglesia, porque tú y yo entonces vamos a tomar el mensaje y seremos también el mensaje de la iglesia para nuestra generación, para la próxima generación. Nosotros somos los que definimos, los que determinamos cómo se va a ver, cómo va a actuar, cómo va a reaccionar el cristianismo a partir de nosotros. Y si nosotros no lo hacemos bien, entonces seremos una mala representación de nuestro Salvador y de su iglesia, de su tribu, de su movimiento. Por eso es importante estudiar los comportamientos y las respuestas de los cristianos del siglo I, porque ellos fueron los que se sentaron a los pies de Jesús. Ellos fueron los que lo hicieron bastante bien porque le dieron continuidad al lanzamiento que ocurrió en ese día inaugural. Así que miremos un poco atrás y asegurémonos de que estamos siguiendo el buen camino. Y nosotros podemos recordarlo cada Pascua, lo podemos recordar cada vez que celebramos el Easter, dependiendo de donde tú estés. Y la verdad es que nadie anticipó que Jesús iba a resucitar de entre los muertos. La verdad es que nadie lo esperaba. Es más, nadie estaba esperando a nadie. No había nadie afuera de la tumba contando 5, 4, 3, 2, 1, resucitó. No hubo fuegos artificiales, no hubo confeti, no hubo nada de esto. Pero ¿qué pasa? 5 semanas después de la resurrección, Jesús se reúne con todos sus seguidores para un discurso de despedida. Y hubo una breve sesión de preguntas y respuestas. Lucas lo relata en el libro de los Hechos, que es esa continuación a los evangelios. Y en el capítulo 1, verso 6 dice, entonces los que estaban reunidos con él preguntaron, Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Y fíjense que ellos estaban buscando una independencia nacional. Ellos querían que Jesús pudiera intervenir como un rey militar, que él pudiera ser ese rey militar, reinante, gobernante para expulsar a los invasores, porque Roma estaba apoderada de esa ciudad, de esa zona. Y le preguntan a Jesús, ¿vamos a volver a los días de David, a los días de Salomón? Seguramente eso es lo que sigue. Pero no era así. Éramos lo siguiente. La iglesia era lo siguiente. No nos vieron venir, era mucho más grande de lo que jamás imaginaron. Por lo tanto, Jesús respondió, no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Eso fue lo que contestó Jesús. Jesús dice, ahora no, pero quizás más tarde, luego. Y entonces cambia el tema. Déjenme decirle para qué es este momento. Algo mucho más grande y mejor está por venir. Y fíjate lo que le dice luego, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder. Y me imagino a los que estaban ahí, poder. ¡Wow! ¡Qué maravilla, Jesús! Sí, eso es lo que queremos. Quizás con ese poder entonces podemos expulsar a los romanos. Pero luego sigue diciendo Jesús, y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea. Testigos, Jesús. ¿Acaso tenemos que ir a testificar porque hay un asunto legal? ¿Vamos a ir a un juicio? Y sigue diciendo, no solamente van a ir a Jerusalén, a Judea, sino también a Samaria. Ya va Jesús, no te estoy entendiendo, los samaritanos ni siquiera son nuestra gente, ni siquiera nos llevamos bien con ellos. Y luego le dice, hasta en los confines de la tierra. Quiere decir que iba a trascender las fronteras, que iba a ir a todo lugar. Esa clase de testigos es lo que tú y yo somos. Vamos por todas partes a contar lo que nosotros tenemos como convicción. Pero quiero que te vayas a la gente del primer siglo. Ellos fueron esa clase de testigos que pudieron contar lo que presenciaron, lo que vieron, y lo pudieron hacer hasta los confines de la tierra.
La pregunta era, ¿los confines de la tierra involucraba a Egipto, involucraba a Roma? Eso tiene que ser una hipérbole, Jesús. Pero no lo era. Jesús hablaba en serio. Y así que aquí estamos nosotros porque eso ocurrió. En el primer siglo no se trataba de un culto. Era algo inaudito porque no habían religiones. Cada pueblo tenía sus propios dioses, cada quien adoraba a lo suyo y el otro podía adorar al suyo también y podían convivir juntos. E incluso a Roma ni siquiera le importaba en ese entonces en qué tú pudieras creer, sino en que pudieras obedecer al César. El problema de lo que presentaba Jesús es que era un camino que también te podía gustar. Sí, a cualquier persona le podía ser atractivo. Era una propuesta, esto de unos a otros. Y que también las personas iban a tener que decidir, lo uno o lo otro. Era algo inaudito en esa cultura. Jesús los enviaba a sus discípulos a convencer a la gente que abandonaran toda su visión del mundo y les dijera que solo hay un Dios, que se hizo humano para pagar por sus pecados. La idea del pecado incluso era algo que no podían concebir, era algo nuevo. Los paganos no tenían pecados. Sus dioses requerían sacrificio, no obediencia. Todo esto era algo nuevo, era algo sin precedente. No iba a ninguna parte, especialmente fuera de Judea. Era simplemente para un grupo de personas. Pero están en presencia de alguien que predijo su muerte y su resurrección. Y cuando esto ocurre, entonces puede capturar la atención de las personas. Así que entonces regresaron a Jerusalén y Lucas documentó todo lo que ocurre después. Ahí nos podemos ir al versículo 14 del mismo capítulo 1 de Hechos, donde dice que todas las personas en un mismo espíritu se dedicaban a la oración, junto a las mujeres y con los hermanos de Jesús y su madre María. Quiero que te pongas allí, si tú hubieses sido el hermano de Jesús y él te hubiese dicho, mira, yo soy el Mesías, yo soy el enviado de Dios, tú lo hubieses visto como un lunático, ¿no? Tú hubieses dicho, oye, mi hermano perdió la cordura. Y puede que no le hayan creído, pero una vez de la resurrección, ellos no ponían en duda que Jesús entonces lo había hecho. Ellos lo vieron crucificado, ellos lo vieron morir en una cruz, pero más tarde ellos mismos también lo vieron reaparecer vivo. Así que ahora ellos forman parte del movimiento de Jesús. 2 semanas más tarde entonces llega la fiesta del Pentecostés. Los hombres debían estar allí en Jerusalén para celebrarlo. La ciudad estaba alborotada, habían lugareños, habían judíos, habían personas de todo el mundo. Pero también allí estaban los seguidores de Jesús, esos que estaban orando, y el Espíritu Santo cayó sobre los hombres y las mujeres que estaban allí reunidos en el nombre de Jesús. ¿Y qué pasó? Que ellos comenzaron a hablar, pero habían personas de otros lugares que podían entender todo porque ellos estaban hablando como en la lengua materna de cada persona que estaba allí representada en la fiesta del Pentecostés. Había gente de todos lados. Y la pregunta fue, ¿por qué Dios les dio ese poder? Era una señal. Y esta fue una gran noticia. Y esta fue una buena noticia de gran alegría para todas las personas. Sí, habían personas no solamente judíos, habían de todas partes del mundo. Así que Jesús no estaba exagerando. Cuando decía todos, quería decir todos. Todo quería decir todos. Salían a las calles proclamando la resurrección de Jesús. La gente estaba conmocionada. Y lo podemos ver entonces en el capítulo 2, versos 7 y 8, cuando dice, desconcertados y maravillados decían, ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oye hablar en su lengua materna? Había una comprensión allí, había una alineación. El poder del Espíritu Santo estaba gobernando en ese momento y las personas se podían entender. En otras palabras, ellos estaban diciendo, ¿cómo pueden hablar nuestra lengua estos galileos incultos? Y Lucas enumera las regiones de las que procedían. Ahí estaban los pardos, los medos, los elamitas. Estaban de Mesopotamia, de Judea, de Capadocia, de Ponto, de Asia, de Frigia, de Panfilia, de Egipto, de Libia, de Roma, los cretenses, los árabes. Esos eran los que estaban allí para demostrar que esto era para todos. Dios llevó a todos a Jerusalén
cuando desató su movimiento, cuando desató su iglesia, cuando desató entonces esa tribu, esa comunidad que iba a trascender. Y sigue diciendo, todos por igual los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro dijo, me alegra que preguntes. Y predicó un sermón increíble. Y aquí está la esencia misma de ese sermón. Pero necesitamos ir entonces al verso 22. Dice, pueblo de Israel, escuchen esto. Jesús de Nazaret fue el hombre acreditado por Dios ante ustedes con milagros, señales y prodigios. Estaba hablando de lo que Jesús había hecho entre ellos, los cuales realizó Dios entre ustedes por medio de él, como ustedes bien lo saben. Quiere decir que ellos fueron testigos y lo pudieron presenciar. Esto fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron. Es decir, hubo una alianza entre la gente malvada y ustedes mismos y lo llevaron a la cruz. Lo mataron. Lo clavaron en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte. ¿Por qué? Y voy a detenerme acá, porque el por qué es muy importante. Y fíjate lo que sigue diciendo. Porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Se estaba cumpliendo esa predicción que había hecho Jesús. Eso que le había dicho a Pedro en aquel momento de la discusión. Y dice más tarde el sermón, a este Jesús Dios lo resucitó y de ellos todos nosotros somos testigos. Pedro está hablando como un testigo, está hablando como alguien que se sentó a los pies de Jesús. Pero este Pedro también había oído y ahora estaba predicando con gran firmeza. Sigue diciendo, por tanto, que todo Israel esté bien seguro de que este Jesús, a quienes ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Y esta palabra Cristo habla de Mesías, habla de enviado, habla de esa misma afirmación que hizo ese mismo Pedro cuando estuvo con Jesús, que dijo, tú eres el Cristo. Entonces Dios lo hizo Señor y Rey. Pero no cualquier Señor y cualquier Rey, lo hizo tu Rey. Lo hizo el Rey final de Dios. Ese Rey ha venido. Y las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles, hermanos, ¿qué debemos hacer? Fíjense que ya no había defensas, ya no había resistencia. Ellos se derritieron, se dieron cuenta de que se habían equivocado y no habían visto a su rey. Entonces Pedro respondió. Y así lo voy a expresar, como lo dice entonces el capítulo. Y Pedro les dijo, asiste a la iglesia regularmente. No es cierto, eso no es lo que dice. Esto no habría tenido ningún sentido, era mucho más grande que esto. Y Pedro les dijo, cree en una lista de verdades proposicionales. Eso tampoco fue lo que dijo. ¿Y sabes por qué? Porque no había una lista, porque no se trataba de un qué, sino de un quién. Y Pedro les dijo, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Eso sí fue lo que dijo. Eso es lo que podemos encontrar allí en el libro de los Hechos. Eran judíos buenos, eran respetuosos de la Torá y de la ley. ¿Por qué entonces Pedro está diciendo que se tienen que arrepentir de sus pecados? ¿De qué pecados está hablando Pedro? Todos sus pecados pasados. Pero ahora también está anunciando algo. Ahora está diciendo que los días del templo, que esas formas de cómo hacían el culto habían terminado. Era una nueva era. Dios ha enviado a su Hijo para pagar por todos los pecados pasados, presentes y futuros de las personas. La muerte de Cristo fue el pago final por los pecados del mundo, por los míos, por los tuyos. No importa dónde estés, no importa quién seas, por ti, por mí y por todo lo que hemos hecho y pensado. Entonces por eso murió Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice que no hay condenación para los que están en relación con el Rey Jesús.
Él dice que debemos arrepentirnos, que debemos cambiar nuestra manera de pensar acerca de quién es Jesús. Pero regresando a Pedro, Pedro está diciendo, debes arrepentirte, debes pensar también, tiene que haber una metanoia, un cambio de mentalidad de quién es el Señor y ser bautizado, asociarte públicamente con este movimiento, con su eclesía, con la iglesia de Jesús, con esa tribu. De esa forma entonces recibirás el perdón de tus pecados. Pero luego dice, y entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Que una vez que tú aceptas a Jesucristo, viene el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo, en efecto, la promesa es para ustedes, para sus hijos y para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quien el Señor, nuestro Dios, llame. Y creo que esta es una forma de Jesús acercarse a tu corazón. Si tú estás escuchando esto es porque Él te está llamando. Eso somos tú y yo. Porque tú y yo estamos lejos geográficamente de donde ocurrió todo esto. Estamos lejos cronológicamente de donde ocurrió todo esto. Y esto me hace ir al verso 41. Así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas 3,000 personas. ¿Qué les parece esto? Desde el primer día, la iglesia se lanzó como un movimiento orientado hacia afuera, no hacia Jerusalén, no hacia los judíos, sino hacia afuera. Era un movimiento orientado hacia afuera, era multicultural, pero también era un movimiento multiplicador. Y yo sé que no a todo el mundo les gustan las iglesias grandes, pero el primer día fue enorme. 3,000 personas, 14 grupos lingüísticos diferentes. Y lo único que tenían en común era la creencia de que Jesús era el Mesías, era el Hijo del Dios viviente y el Rey final. Y este nuevo movimiento estaba anclado no a un qué, sino a un quién. El movimiento estaba anclado a algo indiscutible, que era la resurrección de Jesús. Y quizás la pregunta que algunos están haciendo es, oye José, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y quiero repetir las palabras de Pedro. Ahora es, arrepiéntanse y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo para que sus pecados les sean perdonados. Entonces recibirán el don del Espíritu Santo. La invitación para ti es la misma que para la gente de aquel entonces. Arrepiéntete y vuélvete a Jesús como tu Señor, como tu Mesías, como tu Salvador. Reconoce a Jesús como ese Rey y sométete a su señorío. Si dices que sí, entonces luego bautízate, porque dice, y bautícense todos ustedes en el nombre de Jesucristo. El bautismo es la forma en que los seguidores de Jesús se identifican públicamente con la eclesía de Jesús, con la iglesia de Jesús, con la tribu de Jesús, con el movimiento de Jesús. Ahora, ¿para qué? Para que sus pecados les sean perdonados. Sé que les has hecho daño a personas a las que Dios ama. Sé que te has hecho daño a ti y Dios también te ama a ti. No puedes compensar lo que has hecho porque no puedes cambiar el pasado. Tienes una deuda la cual no puedes pagar y no hay nada que puedas hacer al respecto. Pero Jesús vino y pagó por ti para que puedas tener la conciencia limpia con Dios, con tu Padre, ese Padre celestial que te ama y te está dando el don de la salvación, te está dando el perdón, así como se lo dio a aquellas personas el primer día. Por eso Pedro dijo, es para todo el mundo y esto te abarca a ti también. Esto nos abarca a nosotros. ¿Has aceptado el don que viene por medio de la muerte de Cristo por tus pecados? Porque cuando tú lo haces, entonces recibirán el don del Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo vivirá dentro de ti y vivirá permanentemente como un sello de que le perteneces a Dios para darte el poder de vivir la vida que Dios te está invitando a vivir, pero también para darte el poder de seguir a Jesús. Y seguir a Jesús te hará mejor en la vida, pero también te hará mejor para la vida. Si estás listo, entonces esta invitación es para ti, para que tú puedas permanecer,
para que tú puedas aceptar la invitación. Y si estás listo, Él te está esperando. Él quiere darte el Espíritu Santo. Él quiere darte ese poder. Así como Pedro invitó a su audiencia original a responder de inmediato, yo te invito a ti a que hoy puedas arrepentirte, a que hoy puedas bautizarte. Aquí en Global Online nosotros podemos gestionar todo para que tú puedas venir, unirte a nosotros. Y nosotros podemos bautizarte porque Dios nos ha dado a nosotros esa gran responsabilidad, pero también un gran mandamiento, una gran ordenanza. Pero a ti te está haciendo una invitación y nosotros queremos servirte. En este movimiento tú tienes parte. Jesús quiere darte el perdón. Ahora, si estás listo, Él ha estado listo siempre. Él ha estado esperando. Tal vez este sea tu día. Por eso quiero invitarte a que oremos juntos, a que tú y yo podamos hacer una oración. Yo quiero dirigirte. ¿Qué tal si te rindes a los pies de Jesús? No sé qué está pasando hoy en tu vida, pero hoy Él está tocando la puerta y quiere entrar a tu corazón. Solo necesitas abrirte. ¿Qué tal si oramos? Padre Celestial, no más correr o resistirme. Soy tuyo. Me rindo. Estoy poniendo mi fe en la muerte de Jesús. Acepto ese Cristo que fue a la cruz y pagó por mi pecado. Recibo el regalo de la gracia en mi vida. Si tú me guías, yo te voy a seguir. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en mi vida. A partir de ahora. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por permanecer hasta el final. Si necesitas ayuda, solamente déjanos tu comentario y nosotros vamos a conectar contigo. Aquí hay un grupo de servidores que quiere extender ese servicio a tu propia vida, porque esto es para todos. Y hoy tú has aceptado el mensaje, pero has aceptado también al que lanzó este movimiento, al precursor, y Él quiere guiar tu vida. ¿Conoces las formas de contribuir financieramente? Ahora donar es más fácil. Ingresa a yosoyglobal.org, ve a la sección Dar, selecciona tu campus, ingresa tu aporte y haz clic en Donar. Gracias por conectarte junto a nosotros. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales, suscríbete a nuestro canal de YouTube Global Online y comparte esta reunión con otros.